Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar otro nuevo video, esta nueva clase, para lo cual preparé un PowerPoint que voy a subir al aula, donde, o sea, yo voy a dar la clase ahora, voy a grabar la clase esta teniendo enfrente el PowerPoint que ustedes van a tener, entonces voy a llevar ese mismo orden. Y ustedes van a acompañar, por supuesto, con la lectura del material que tienen del libro de la cátedra. Yo baso esta clase en 3 bibliografías. Por supuesto, primero y principal, un texto de la cátedra. Después, el otro texto que voy a ocupar es uno que ocupamos también en la cátedra de recursante sobre un libro que se llama Frónesis, ¿sí? Y otro texto que se llama Filosofía, esa búsqueda reflexiva, que es de la editorial AZ. O sea, estoy trabajando con 3 bibliografías, ¿sí? Pero ustedes van a tomar por ahora de la bibliografía central que tienen, que es la de la cátedra. Básicamente estamos trabajando en la misma línea los autores. Bien, vamos a avanzar. Vamos a trabajar sobre dos temas que son la sofística, ¿sí? Todos los sofistas, no todos, solamente vamos a trabajar 2, pero principalmente una caracterización general de la época, la problemática que ellos estudiaban y 2 representantes como para tener una ilustración. Y después vamos a ingresar a lo que sería Sócrates, que lo que pide en el programa es Sócrates, la actitud del filósofo. Bueno, vamos a ver la actitud del filósofo, porque tenemos a Sócrates como modelo de filósofo, pero también vamos a trabajar sobre las ideas principales de Sócrates y después sobre su método así rápidamente. Teniendo en cuenta que ustedes ya vieron estos temas y a muchos de ustedes comentaban que Sócrates fue uno de los autores que más les llamó la atención o que les gustó, entonces podemos ir haciendo un comentario más quizás rápido por momentos o menos detallado, ¿sí? Ya que ustedes conocen en parte de la materia, ¿no? Bueno, vamos a la primer placa que ustedes van a encontrar, ¿sí? Después del título, va a ser un título que se llama La Transición, ¿sí? Así lo vamos a llamar. ¿Por qué la transición? ¿O transición de qué tiempo o de qué autores a dónde, no? Transición, en este caso, dice el autor, del estudio de la naturaleza. Ahí teníamos como principales representantes a los fisiólogos. Al, digamos, del estudio de la naturaleza como centro del problema, como centro de la preocupación, el arjé de la fisis, recuerden, el origen de la naturaleza, al problema del hombre. Esa sería la transición, ese sería el paso, ¿no? Del problema cosmológico, diríamos, al problema antropológico, ¿no? El problema, ahora el hombre, la humanidad, y vamos a ver concretamente con Sócrates qué del hombre, se va a volver centro de estudio. Entonces, en cuanto a tiempo, estamos en el siglo VI y primera mitad del siglo V. Decimos que es el tiempo de los presocráticos, los fisiólogos. Y la transición sería hacia la segunda mitad del siglo V, donde van a aparecer los sofistas y luego Sócrates y después los autores que siguen. Entonces decíamos, cerrando esta parte, vamos a pasar del problema cosmológico al problema de los hombres, al problema de la sociedad, es decir, la preocupación por las estructuras políticas, las estructuras jurídicas y también algo que le va a interesar mucho y se va a preocupar mucho Sócrates, que es el comportamiento moral de los ciudadanos, ¿sí? Bueno, paso a la otra placa. Se van a encontrar con una placa que habla sobre la sofística, ¿sí? Y acá ya nos estaríamos metiendo en lo que sería este tiempo nuevo, saliendo, ¿no es cierto?, de el problema de la naturaleza de los presocráticos. Lo primero que vamos a decir de la sofística es que es un movimiento filosófico.
Muchos durante mucho tiempo discutieron si los sofistas se pueden o no considerar filósofos, pero en general hablamos de que son un grupo de pensadores, se trata de un movimiento filosófico porque hicieron grandes aportes en la historia de la filosofía y la verdad es que mucho tiempo fueron tenidos en cuenta, pero solo desde la crítica y una crítica muy, por así decirlo, destructiva, ¿no? Y no rescatando quizás el gran aporte que también hicieron a la filosofía. Entonces nosotros vamos a considerarlo un movimiento filosófico y que está en la segunda mitad del siglo V. Bueno, ¿en qué contextos surgen? Bueno, a ver, yo no me voy a detener a explicar las guerras médicas, pero vamos a decir que están en el contexto de la posguerras médicas, cuando van terminando las guerras y el fin, digamos, es algo exitoso para Grecia. Estamos ante lo que se llama el ciclo o el siglo o la edad de oro de Pericle, donde hay una explosión muy grande para todo lo que es el arte y la ciencia. Atenas, Grecia, está en una época de crecimiento intelectual, cultural y económico muy grande, es decir, hay mucho optimismo, ¿no es cierto?, cultural, y eso crea como un ambiente, un clima donde van cayendo, por así decirlo, las fuerzas dictatoriales y el poder por lo que sería la guerra, y empiezan a imponerse, por así decirlo, o primero en realidad a gestarse un nuevo estilo de gobierno más basado en el debate, en la discusión, en el diálogo, a lo que vamos a llamar el advenimiento de la democracia, ¿no? Demos, que sería barrio, pueblo, traducen algunos, y kratos, que sería la autoridad, y algunos traducen como gobierno, ¿no? Entonces, la autoridad del pueblo, de los barrios. Bien, ¿qué es lo que adviene junto también en esta época con la democracia? Lo que vamos a conocer por la isonomía, que traduciendo sería la igualdad de todos ante la ley. ¿Sí? Esto genera lo que decíamos recién, de que, bueno, si somos todos iguales ante la ley, bueno, todos tenemos que participar de alguna manera de este gobierno. De todas maneras, vamos a ver después también que no es que todos son exactamente iguales, y no todos van a tener exactamente las mismas posibilidades de gobierno, ¿no? Bueno, va a haber como una necesidad, por lo tanto, en síntesis, de más participación en la vida pública. Bueno, va a haber como un nuevo centro ahora de atracción y un centro, diría yo, de batalla. Antes la batalla estaba dando las guerras, ahora el centro de batalla no pasa por las fuerzas físicas, sino por el ágora. El ágora como ese lugar público donde se discute y donde se presenta una idea, ¿no? El ágora era el lugar público de reunión y de discusión, ¿sí? Para hacer síntesis. Bueno, y la sofística se va a encargar más bien de un saber que vamos a denominar un saber práctico. La sofística, los sofistas van a responder a algo que se necesitó en la época, ¿no? Había que saber para dominar, saber para convencer. Tenía que ver con una forma de adaptación al nuevo estilo de sociedad y de cultura que se necesitaba. Y por eso es que los sofistas van a tratar y van a responder a esta necesidad. Por eso decimos también en educación que los sofistas, en filosofía de la educación, ¿no? Los sofistas hicieron un gran aporte en la historia de la filosofía y de la educación, porque en realidad lo que ellos hicieron fue responder a una necesidad educativa de la época, que era esto de enseñar, ¿no es cierto?, a expresarse, a defender las ideas, a convencer. Era lo que se necesitaba, ¿no?, desde el ágora. Bueno, los sofistas, la palabra sofista va a venir de... vamos a relacionar 4 palabras, ¿sí?
Lo más directo que siempre se dice es la palabra sophos, que la palabra sophos significa sabios o sabio. Pero hay otra expresión, otras expresiones que se van a emparentar con sofistas, que son la palabra sofía, que ya conocemos, sabiduría, y la palabra sofistes, que sería instructores, maestros, y sofizo, que sería el arte de instruir. Entonces, podemos traducir sofistas como sabios, pero en realidad sofistas, así como los conocemos en la historia de la filosofía, se lo va a identificar como sofistes, es decir, como instructores, como maestros, quienes enseñaban algo muy puntual, que era la retórica y la oratoria, ¿sí? Eran maestros de retórica y oratoria. Si me permiten, voy a agregar un detalle que me olvidé, y en el PowerPoint entonces ya les queda ahí. Si no me voy a olvidar, se me va a pasar, ¿eh? Maestros de oratoria y retórica. O sea, dos artes muy importantes que de hecho en las carreras de Derecho y otras afines y relacionadas a esta se tiene mucho en cuenta, ¿no? El arte de hablar bien, con buena dicción, y el arte de convencer con argumentos, ¿no es cierto?, racionales, poder convencer. Son dos artes muy importantes para el trabajo de los abogados, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de los docentes, etc. Bueno, dice uno de los autores que ustedes tienen que los sofistas tenían como el encargo social de enseñar el arte de vivir, por las cuestiones prácticas, y el arte de gobernar. Me parece una buena síntesis esto que plantea el libro de la cátedra, ¿no? Es decir, ellos se encargaban de la instrucción formal sobre cómo escribir y también cómo hablar en público, ¿sí? Digamos, esos son dos grandes saberes. Muy bien, vamos a avanzar, no vamos a quedarnos acá. Vamos a un cuadrito nuevo. Voy así un poco rápido para no extender tanto el video, ¿no? Bueno, después tenemos algunas, a ver, en síntesis general, algunas, por así decirlo, cómo podemos sintetizar las teorías sofísticas o las teorías sofistas. Bueno, algunos, si bien hubieron distintos grupos de sofistas, más o menos todos van a acordar, o podemos hablar como algo común entre todos ellos, es esto de que todos tienen una actitud crítica ante las instituciones, ¿no es cierto?, del momento, que las acusaban, digamos, de fundarse en falsas leyes naturales. Ese va a ser uno de los puntos. No me voy a detener mucho acá. Otro punto va a ser el escepticismo. Vamos a ver, de hecho, un escéptico, ¿sí? Vamos a ver a Gorgias como representante del escepticismo. El escepticismo respecto a, digamos, la capacidad de conocimiento del hombre. Otra cuestión como teoría va a ser el relativismo ante la verdad, y también el relativismo ético, ¿no? Esto de que, bueno, en definitiva cada uno es el que resuelve qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, qué es falso y qué es verdadero, ¿no? O sea, la verdad es algo relativo. Y por otro lado, en general, los sofistas, vamos a hablar de una confianza en la educación y en el valor de la retórica y la dialéctica, que son estas artes que ellos especialmente se van a dedicar a enseñar. Bueno, dos importantes sofistas para ir cerrando esta parte de los sofistas. Uno es Protágoras, que va a ser un poco el encargado, por así decirlo, o el representante de la cuestión del relativismo. Hay una frase que se conoce un poco, la frase cortada, pero completa sería: es la teoría o la postura del homo mensura, ¿no? El hombre como medida. Que la frase dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son, ¿sí? Es decir, el hombre es el que resuelve esto de que, o cada uno es el que resuelve qué es lo que está bien, qué es lo que está mal,
qué es lo que es cierto, cuál es la verdad, ¿sí? Cada uno tiene la razón, por así decirlo, ¿no? Por eso se llama la tesis del homo mensura. Cada hombre es el que establece lo que está bien y lo que está mal, lo que es o lo que no es. Y como consecuencia, dicen algunos autores, termina esto en lo que llamamos un subjetivismo absoluto, ¿no? Es decir, esto de que cada sujeto es el que resuelve en definitiva qué es la verdad o qué es lo que está bien o está mal. Y otro representante va a ser Gorgias, ¿sí? Y el escepticismo sería en este caso la impronta o la teoría, donde él tiene una frase, ¿no? Nada es conocido. Y entonces plantea una situación y dice, a ver, primero que no existe realidad alguna, ¿no? Y si algo existiera, dice en segundo lugar, si algo existiera no lo conoceríamos. Y en todo caso, si lo pudiésemos conocer, no podríamos comunicarlo. Entonces, con esto estamos diciendo que ninguna opinión puede contrastarse con la realidad, porque todas las opiniones van a terminar siendo falsas, porque en definitiva no se pueden ni siquiera comunicar. Y eso termina llevando justamente a lo que llamamos el escepticismo, ¿no? Bueno, la verdad que podríamos profundizar más esta cuestión, pero no es la intención, ¿no? En cuanto que es hacer un repaso, ¿no? Y cierro esta parte y este video y vamos a hacer un próximo video de Sócrates. Vamos a separar estos dos para que no sea tan largo, ¿no? A ver, entonces, volvemos al inicio. Decíamos que los sofistas, ¿sí? Fueron, digamos, tenían como ideal, ¿no es cierto?, formar en el saber práctico a la sociedad, enseñar el arte de vivir y gobernar, ¿no es cierto?, por medio de la enseñanza de la dialéctica o de la oratoria y la retórica, ¿sí? Y en el próximo video lo que vamos a hacer es una comparación, ¿sí?, entre los sofistas y Sócrates, teniendo en cuenta que fueron muy de la mano ambos. Si bien siempre se los quiere contraponer, hay autores que también tienen la postura de que en realidad en algunos aspectos Sócrates se lo puede confundir con un sofista más. Vamos a marcar cuáles son las diferencias, pero que en muchas cuestiones tienen puntos en común, entonces que también se los puede identificar a Sócrates con los sofistas en algunos aspectos. Por eso vamos a tratar de dilucidar eso, ¿no? Y no ponerlo tan en contraposición al punto que otros autores dicen que en realidad no hubiese aparecido tan fuerte la imagen de Sócrates si no hubiese sido por los sofistas. Bueno, vamos a hacer un próximo video donde vamos a dedicarnos exclusivamente a comparar a estos y a Sócrates. ¿Les parece? Bueno, nos vemos en el próximo video.